Buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, vamos a resolver un problema de cinemática de la cátedra de física. Problema gráfico de cinemática donde involucra la distancia recorrida, x, en función del tiempo. Estos problemas son no muy usuales de tomar y en este problema nos están dando un gráfico de distancia que la he medido en metros y el tiempo en segundos. Y nos dice más o menos que a los 0 segundos, o sea en el momento inicial, el muchacho se encuentra a 20 metros del sistema de referencia. Empieza a caminar, llega hasta los 50 metros al cabo de 3 segundos, de ahí regresa, ¿verdad?, pasando por su ubicación a los 5 segundos y desplazándose hacia el lado, si considero derecho para lo que está arriba y izquierda para lo que está abajo, desplazándose 15 metros hacia la izquierda, o sea, retrocediendo. Eso termina el recorrido a los 6 segundos. Y nos preguntan algunas cosas. Lo primero que nos preguntan es el desplazamiento, después la distancia recorrida, la velocidad media y la rapidez media en distintos intervalos de tiempo. Vamos a empezar con el primero que nos está preguntando. Entonces, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media y rapidez media en el intervalo de tiempo que va desde los 0 segundos a los 5 segundos. Para hacer más gráfico el problema, nos están preguntando la primera preguntita entre 0 segundos, ¿ven?, y 5 segundos. O sea, en ese intervalo de tiempo nos están preguntando qué sucedió. Bueno, para poder determinar eso vamos a ver las condiciones. O sea, voy a resolver el A. Las condiciones. La posición inicial del objeto, o sea, es decir, a los 0 segundos el objeto o el caminante se encontraba a 20 metros hacia la derecha, o sea que va positivo. A los 5 segundos, en cambio, cuando llegó a los 5 segundos, su posición terminó siendo 0. O sea que la posición final sería 0 metros. ¿Bien? Y el intervalo de tiempo, o sea, el tiempo final sería 5 segundos y el tiempo inicial sería 0 segundos. Con estos datos vamos a determinar lo que nos piden. Lo primero que vamos a determinar es el desplazamiento. El desplazamiento lo simbolizo como delta x y se calcula como la posición final menos la posición inicial. O sea que el desplazamiento para ese intervalo de tiempo sería, su posición final son 0 metros menos los 20 metros, que es la posición inicial. Eso me termina quedando menos 20 metros. ¿Qué significa ese menos 20 metros? Y que desde el momento que partió al momento que final, de que son los 5 segundos, él se ha desplazado 20 metros hacia abajo, porque estaba ahí originalmente, se desplazó 20 metros hacia abajo para llegar a esa posición 0. Bien, ese es entonces el desplazamiento. Una vez que ya hace el desplazamiento, me piden la distancia total recorrida. La distancia total recorrida, que la voy a simbolizar como D, es todo lo que el hombre caminó. Recuerden que él partió desde los 20, o sea, primero tuvo que caminar 30 metros para llegar a los 50, ahí ya tengo 30, ¿ven? Y después regresar, o sea, regresar hasta el 0, entonces tengo 30 que subió, que se fue hacia la derecha y después regresó 50, es decir, que la distancia total recorrida sería los 30 metros que se alejó, ¿bien?, más los 50 metros que caminó para llegar al 0 nuevamente. Es decir, que el hombre caminó en definitiva 80 metros, aunque se desplazó menos 20, o sea, desplazamiento y distancia recorrida pocas veces coinciden, solo lo hacen cuando el movimiento es rectilíneo, uniforme y en el mismo sentido. Bien, ya conociendo estas dos cosas puedo determinar la velocidad media. Recuerden que la velocidad media es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Es decir, que la velocidad media me quedaría menos 20 que me dio el desplazamiento y el intervalo de tiempo sería 5 menos 0, que me quedaría 5 segundos. Es decir, que la velocidad media me quedaría menos 20 dividido 5, me da menos 4 metros por segundo. Y la rapidez media, que es la última cosa que me preguntan, yo la simbolizo así, eso es la rapidez media, es la distancia total recorrida sobre el intervalo de tiempo. Entonces la distancia son 80 metros y el intervalo de tiempo sigue siendo 5 segundos. Es decir que 80 dividido 5 me quedaría 16 metros por segundo. Estamos hasta ahí, esas serían las dos
con respecto al primer intervalo de tiempo. Vamos a verificar, pues estoy medio dudoso hoy día de mi vida, pero bueno, vamos a ver. Ahora vamos a calcular en el segundo intervalo, es decir, en el intervalo que va entre 0 y 6 segundos. Bien, entre 0 y 6 segundos vamos a colocar los datos ahora de nuevo, se van a modificar estos. Este sería el B. Entonces, la posición inicial a los 0 segundos sigue siendo los 20 metros. La posición final, o sea, a los 6 segundos, su posición final es menos 15, ¿ven? Menos 15 metros. El tiempo final van a ser 6 segundos y el tiempo inicial sigue siendo 0 segundos. Bueno, para calcular el desplazamiento, entonces en ese intervalo tendría que hacer la posición final menos la posición inicial. Esto me quedaría entonces, final es menos 15 metros, menos la posición inicial que son 20 metros, esto me termina quedando menos 35 metros. Ese es su desplazamiento. Y si lo ven acá, sería muy fácil porque desde ahí, que era el inicial, él tuvo que bajar hasta 15, tengo 20, más 15 son 35 hacia abajo, por eso me da menos 35 metros. Bien, la distancia recorrida ahora, la voy a hacer con color rojo para que se vea. Recuerden que el parte desde acá, entonces, tendría que hacer ya 30 metros para llegar a los 50, ahí estoy ahí recién. Y de ahí bajar hasta los 5, o sea, ya desde ahí bajo, ya llevo 80 metros. Más 15 para llegar a su posición final. Entonces la distancia sería 30 que subió, más 50 que bajó para llegar al sistema de referencia, más 15 más. Entonces la distancia total recorrida sería ahí 95 metros, o sea 30 más 50 es 80, más 15 son 95 metros. Eso es lo que ha caminado. Teniendo estas dos cosas, digo, bueno, entonces la velocidad media va a ser igual al desplazamiento, recuerden, desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, que me quedaría entonces menos 35 metros sobre el intervalo de tiempo, que van a ser 6 segundos, y la velocidad media, o la rapidez media, perdón, la rapidez media sería la distancia sobre el intervalo de tiempo, que sería 95 metros sobre 6 segundos. Sacando estas dos cuentitas tendría 35 dividido 6, casi 6. Eso me daría 5,83 menos 5,83 metros por segundo. Y la rapidez media 95 dividido 6. Eso me daría 15,83 metros por segundo. Bien. Esas serían las dos respuestas para los dos intervalos. Chicos, espero que me hayan entendido. Se los quiero y los veo en la próxima. No se olviden de suscribirse. Chao.